¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la clase de filosofía. El día de hoy tenemos el tema de relación hombre-naturaleza. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez, bienvenidos. Entonces vamos a empezar con la introducción acerca del tema. Entonces nos dice que el estudio de la relación hombre-naturaleza desde una perspectiva filosófica se caracteriza en un primer momento por un conjunto de sentimientos religiosos, mágicos y míticos. Sabemos que desde los principios del hombre, pues el entorno, todo lo que nos rodea, pues tanto si se aprovecha o si se perjudica, pues repercute en el hombre. Entonces vamos a estar desarrollando este tema a través de esa relación mutua que hay entre el hombre y la naturaleza. Entonces nos dice aquí que se conforman otros sentimientos basados en el parentesco sobrenatural que enlaza a un grupo de personas con objetos materiales o con una especie animal. Entonces, al referirnos nosotros relación hombre-naturaleza, pues nos refiere al convivio con otras especies, plantas, animales, hongos, diferentes tipos de seres vivos. Entonces, el rasgo esencial de este proceso es el desarrollo de un sentimiento de identificación del hombre con la naturaleza. ¿Cómo se identifica el hombre? ¿Va? Entonces no somos un ser superior, sino que debe haber un equilibrio en el medio ambiente. Entonces, unido a determinados cultos, a las montañas o al bosque, pues va relacionado todo esto a la convivencia del hombre desde un punto de vista filosófico. El mito constituye la primera forma de reflexión sobre la naturaleza. Es el soporte moral e interviene en los comportamientos humanos. En el lenguaje del mito se encuentran, por tanto, escondidas las relaciones de las culturas primitivas con el mismo. Siendo esto así, nos detenemos en los procesos ya de observación del mundo que se distinguen a continuación. Por ejemplo, Tales de Mileto. En el principio material se generaba el agua. Heráclito, por ejemplo, sus pensamientos eran en el fuego. Anaximenes en la era del aire, y Anaximandro se distinguía en la era del apeirón, es decir, de lo infinito. Entonces, estos conceptos eran resultado de la apreciación materialista. Entonces ellos iban relacionados con los enfoques que acabamos de mencionar, es decir, de los componentes esenciales de la naturaleza, lo cual fue reconocido por esta filosofía. Entonces, en este momento se buscan los sustratos básicos de la naturaleza, es decir, la misma puede ser conocida y el hombre puede formar parte de ella, y aún no se aprecia una interacción entre el hombre y la naturaleza, y de esta última hacia el primero, es decir, que es mutuo. La relación hombre-naturaleza, naturaleza-hombre. Entonces, esta situación que contrasta en la figura de Platón, decía que su visión de la relación hombre-naturaleza incluye la belleza natural referida a plantas y animales, y como esto puede servir para formar costumbres en los hombres. Platón nos decía que hay una expresión teórica más madura y acabada por avisorar el desgaste de la naturaleza en vínculo con la belleza natural. Entonces, desde inicios del hombre, pues se ha aprovechado los recursos naturales, lo que tiene a la mano para el desarrollo, pero que también pues la naturaleza, sabemos, va teniendo un desgaste, tanto para plantas, para animales, ya que el hombre pues ha hecho en ocasiones un uso irracional de este tipo de elementos que tenemos en la naturaleza, y por lo tanto pues debe haber un equilibrio para que no repercuta a las personas. Por su parte, entonces Aristóteles mencionaba que
esboza sus concepciones en cuanto a la relación hombre-naturaleza y ofrece varias definiciones de naturaleza. Él la reconoce como sustancia de aquellos seres que tienen en sí mismos el movimiento y el cambio. Entonces se mantiene desde el punto de vista teórico una lógica del estudio de la relación hombre-naturaleza que contrasta con el análisis realizado desde San Agustín o Tomás de Aquino, donde hay una aproximación entre la naturaleza y Dios. El hombre y la naturaleza son resultados de la creación. El verdadero Dios es una naturaleza inconmutable. Por otra parte, Tomás de Aquino nos mencionaba que por su parte asume la naturaleza como suministradora de elementos indispensables y va a la búsqueda de niveles de existencia de la creación humana y de la relación hombre-Dios. Entonces cada personaje tenía un concepto diferente de lo que era la relación hombre-naturaleza. También vemos que con el Renacimiento se produce un auge de las ciencias y del interés del hombre por el conocimiento de la naturaleza. El hombre desde sus inicios pues se ha preguntado de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Entonces parte de la filosofía pues nos ayuda a tener ese entendimiento, buscar la información que nos lleve a las diferentes teorías que hoy en día conocemos y saber de nuestra existencia. Entonces comienza aquí una relación hombre-naturaleza vista como una contraposición en la medida que ésta es concebida como objeto de transformación y dominación en vínculo directo con el nivel del conocimiento. Aparece la dominación de la naturaleza por el hombre con un instrumento que ya no es Dios, es la ciencia y la técnica. Entonces en transcurso de todos estos tiempos, pues el hombre pues va adquiriendo conocimiento y ha hecho provecho de la naturaleza, en algunos casos pues a un alto costo, deteriorando así lo que es el medio ambiente. Como bien Francis Bacon mencionaba que en su criterio el hombre se incluye en la naturaleza con el objetivo de dominarla. Entonces, para Denis Diderot y Holbach reconocen los cambios en la naturaleza y llegan a presentar esta desde una visión de totalidad conformada por plantas, animales y la combinan con el agua y la tierra. Ya que anteriormente pues los antiguos filósofos pues eran los elementos muy básicos, lo que es el aire, el fuego, el agua, la tierra, y los consideraban como esenciales para la vida de tanto de animales, plantas como el hombre. Entonces, no menos importante se le debe conceder a los estudios de Benedicto Spinoza. A su vez, plantea el conocimiento de la naturaleza, y para ello el hombre debe conocerse a sí mismo y a la naturaleza. De esta forma, sienta las bases del conocimiento de la naturaleza y sus leyes. Entonces, sin querer hacer una historia de esta problemática, René Descartes se apoya en el desarrollo natural del sistema solar, condicionado por el movimiento de partículas heterogéneas y de partículas, y en que el hombre en su conocimiento puede dominar las fuerzas de la naturaleza, y para ello desarrolló su método racional. Entonces, las personas a lo largo del tiempo pues se han comportado de una manera dominante contra la naturaleza. Sabemos que no es así, por ejemplo, lo que hoy en día está ocurriendo, pero pues antiguamente esos eran los pensamientos. Entonces, en lo general, en este contexto se produce un conocimiento de la naturaleza no unificado para la teoría de sus inicios. Es un periodo de descubrimientos científicos y por tanto hay un salto de calidad en relación con el estudio de la naturaleza y el hombre. Hoy en día podemos apreciar eso, ya que con bases y sustentos científicos podemos observar
de que debe existir un equilibrio entre hombre y naturaleza. No somos un ser dominante sobre ella, ya que hemos visto los diferentes fenómenos climatológicos y vemos cómo el hombre no puede rebasar eso y que en otras ocasiones eh, la naturaleza vuelve a cobrar su propio equilibrio. Entonces, asimilando pues todo esto, aún la existencia de, hay un orden natural y otro espiritual. Para Hegel, por su parte, la naturaleza no fue más que la materialización de algo preexistente como era el espíritu absoluto. De esta forma, separa las posibilidades del hombre como sujeto capaz de interactuar con la naturaleza. Entonces, el, cuando fue lo que es la guerra industrial, pues sí, se materializó todo lo que venía de la naturaleza, pero pues también trajo diferentes problemas. Uno de ellos fue el ecocidio, donde pues empezaron con la tala de árboles, a extinguir diferentes tipos de especies de animales. Entonces, muchas especies fueron desapareciendo y por lo tanto, pues eso pues no garantiza la sobrevivencia del hombre. Por otra parte, en la obra de Carlos Marx nos dice que se aprecian referencias constantes en relación hombre-naturaleza, reconociendo que esta última sufre cambios por la intervención del hombre mediante el trabajo, que es lo que mencionábamos, que al nivel industrial pues se va, por ejemplo, en las minas, ¿qué es lo que pasa? De que va repercutiendo, va causando un impacto ambiental por el uso de metales pesados que llegan a los ríos y que puede causar eh, una muerte muy alta en especies que se presentan ahí, y sabemos que también pues esas aguas alimentan a las personas, entonces repercute en la salud del hombre. Entonces, no siendo de esto, pues tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Marx también reconoce a la naturaleza transformada por el hombre y vertida al exterior. Por otra parte, Federico Engels, por su parte, se pronunció por el conocimiento de la naturaleza y la búsqueda de un equilibrio en ella, porque ésta deja sus efectos en el hombre. Ahorita lo mencionamos. Todo lo que nosotros hagamos va a repercutir no solamente en la naturaleza, sino finalmente va a recaer en el hombre. Entonces, si contaminamos, hacemos cualquier tipo de destrozo en la naturaleza o un ecocidio, pues nos va a repercutir, ya que nuestro alimento, nuestras materias primas provienen de ese medio. Entonces, a la luz de los acontecimientos sucedidos en la época contemporánea, se han ido ofreciendo nuevos enfoques y aristas para el análisis de esta problemática, en las que podemos señalar la investigación realizada desde finales del siglo XIX hasta la década de los años 60 del siglo XX, donde se destacan descubrimientos importantes en las ciencias como la física y las matemáticas, y por tanto versiones diferentes de la naturaleza y el hombre. Entonces estas ciencias exactas pues vienen a hacer esa versión diferente en la naturaleza. Entonces se ha llegado a descubrir más factores que intervienen en el equilibrio entre hombre y naturaleza. También Herbert Marcuse y Max Horkheimer y Teodoro Adorno se pronunciaron respecto al papel de la técnica y su relación con la naturaleza. En el año de 1977, la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental de la UNESCO pues constituye expresiones de la necesidad del conocimiento del hombre del deterioro de la naturaleza. Lo observamos hoy en día, nos damos cuenta de cómo se va deteriorando la naturaleza por la tala indiscriminada, el crecimiento de las zonas poblacionales, de que cada vez pues se va haciendo más grande, la sobrepoblación a nivel mundial, pues hace que también pues se vaya reduciendo lo que son los espacios para las plantas y los animales.
Entonces, esto causa un desequilibrio en el ambiente y el cual muchas veces pues ya no llega a ser sostenible. La naturaleza y hombre en este panorama filosófico descrito mantienen un nexo en diferentes documentos. Se aprecia una postura filosófica donde el conocimiento y el comportamiento responsable se imponen en un panorama que enmarca estrategias y proyectos. Y precisamente aquí es donde entran muchos personajes que intervienen en la conservación del medio ambiente, sensibilizando a la humanidad de el calentamiento global, por ejemplo, la contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación del aire y cómo esto pues, puede llegar a repercutir en la salud de los humanos, no solamente de los humanos, sino las plantas y los animales. Entonces, nosotros mismos, si no cuidamos esto, estaríamos causando nuestras propias enfermedades. Entonces, debemos ser conscientes del daño que podemos llegar a ocasionar. Desde sus orígenes, el hombre siempre ha intentado conocer la naturaleza, ya que de ello dependía su supervivencia. Entonces, a las personas, a la humanidad, siempre le ha dado por explorar, por observar y conocer cada día más. Entonces, el conocimiento del marco natural, así como su transformación y aprovechamiento, motivó e impulsó el conocimiento científico y la técnica. Y gracias a esto, pues se han llegado a descubrir diferentes factores, así como crear medicamentos, crear apoyo agroindustrial en el medio donde vivimos, aprovechar la materia prima, repoblación de ciertos organismos y de esa manera llegar a tener una satisfacción, un equilibrio en el medio ambiente. Entonces, gracias a su inteligencia, el hombre ha sabido adaptar la realidad a sus propias necesidades. Es como, por ejemplo, abastecer el mercado, en especial de alimentos, para que el hombre pues, pueda sobrevivir. Entonces, ha sido capaz de utilizar la naturaleza y perfeccionarla, acomodándola al modo de ser y necesidades humanas. Entonces, aquí es donde interviene el aprovechamiento racional de los recursos naturales. El hombre también usa la naturaleza para satisfacer sus necesidades, pero es cierto que muchas veces abusa y acaba destruyéndola. Entonces se llega a convertir en un ecocidio, en una tala indiscriminada, en un aprovechamiento irracional de los recursos naturales. Y esto a su vez pues, puede llegar a la creación y extinción de especies animales y vegetales, la deforestación que comentábamos, la contaminación del agua y de la atmósfera. Entonces, de esta manera, pues debemos sensibilizarnos a la vez para poder llegar a tener un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Entonces, que el hombre no sea un ser natural más, no significa que sea dueño de la naturaleza o que pueda utilizarla de un modo arbitrario o agotar sus recursos indiscriminadamente. Entonces, el hombre por mucho tiempo se ha manejado como un ser superior a la naturaleza, es decir, a plantas y animales. Pero ¿qué vemos hoy en día con la población? De que pues un virus pues está causando diferentes estragos, enfermedades y que esto se ha convertido en una pandemia. Entonces vemos que el hombre no es superior, sino que igual estas enfermedades pues traen un equilibrio en el medio ambiente. Entonces sabemos que hoy en día hay una sobrepoblación de personas y pues esto ocasiona que se decumplan las demandas de alimentación. Entonces los suelos están sobreexplotados, sabemos que los mares están sobreexplotados, especies marinas que están en vías de extinción, igual así como animales terrestres.
Entonces eso mismo ocasiona de que pues, los recursos se acaben y que existan sequías y poco alimento. Entonces empieza a haber una competencia entre el hombre y ocasiona de que los recursos pues tengan una mayor demanda y que no sea repartido equitativamente entre todos. Entonces el hombre no posee derechos absolutos sobre la naturaleza, como bien sabemos, sino que debe administrar sus recursos naturales en un marco de respeto hacia la realidad natural en sí misma, hay que sea considerada y hacia las generaciones futuras. Entonces, si hoy en día nosotros no cuidamos nuestros recursos naturales, nuestros hijos, nietos y demás descendencias no van a tener esa garantía de sobrevivencia. Entonces, debe existir, pues, como mencionamos, sensibilización por parte de las personas en general y no sobreexplotar esos recursos o no contaminar. Destruir la naturaleza, no respetar su riqueza, el dinamismo y leyes equivalentes a no respetar el hombre que ha de vivir en ella y en ella. Entonces, si no respetamos eso, pues no hay una garantía de sobrevivir. Cuando no tratamos adecuadamente y con benevolencia la naturaleza, tampoco nos estamos comportando nosotros de acuerdo con nuestra naturaleza humana y dignidad. En muchas comunidades antiguas, por ejemplo, hubo cacería indiscriminada, por ejemplo, de los bisontes, los cuales llegaron prácticamente a la extinción. Hoy en día pues se está recuperando a través de repoblaciones. Igual en otras partes del planeta se fueron extinguiendo diferentes especies que las sobreexplotó el hombre. Igual pasa con los organismos marinos, se sobreexplotaron y hoy en día pues nos toca vivir con ese tipo de casos. Entonces la ciencia y la tecnología pues hoy en día pues vienen a apoyarnos en eso para poder tener un equilibrio. Entonces la ecología no parte de consideraciones éticas, sino es la ciencia que estudia las relaciones de todos los organismos vivos entre sí y con el medio físico en lo que se refiere a producción o intercambio de materia orgánica. Entonces, eso es la ecología. Entonces, esto nos ayuda pues a tener una convivencia sana que es entre plantas, animales y personas. Pero, más sin embargo, sus valoraciones sí que pueden tener un carácter normativo para la conducta humana. Entonces muchas veces estos pues se toman como temas de campaña y se aprovechan de esos términos, aunque no se creó para eso. Entonces, de hecho, la progresiva conciencia de los peligros que entraña la explotación no equilibrada de la naturaleza por parte del hombre ha llevado a incorporar los resultados y métodos de la ecología a la economía, la sociología y la política. Entonces se manejan con otros fines que no fueron creados para eso. Y lo podemos observar en distintos medios, por ejemplo, en algunas reuniones sociales y en los medios de comunicación. El hombre cada vez va tomando una mayor conciencia de la necesidad de preservar el medio natural. De ahí la importancia creciente de los movimientos ecologistas. Muchos grupos de conservación pues, han salido a manifestarse, a tomar acciones para mitigar este tipo de acciones que se venían dando desde hace muchos años debido a la mala información o también pues debido a los problemas que enfrentamos hoy en día por calentamiento global, contaminación, etcétera. Los problemas ecológicos son en el fondo problemas morales, ya que el bienestar del hombre y la subsistencia de la humanidad dependen de su solución. Entonces, muchas personas pues han venido a darle solución a esto tomando un tipo de acciones y modificando leyes. Por ejemplo, tenemos el del uso de las bolsas de plástico, donde pues veíamos anteriormente cómo contaminaban nuestros mares,
cómo contaminaban nuestros ríos, cómo diferentes animales morían por este tipo de empaques, de bolsas, y pues se fueron tomando acciones para crear leyes donde pues estas no se utilicen y crear sensibilización en el hombre, y de esta manera pues mitigar un poco el daño que le estamos causando al medio ambiente. Muy bien, cualquier duda o comentario igual lo pueden hacer en la plataforma. Fue un gusto estar con ustedes. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.